Señor, qué bien nos hace la quietud. En un mundo donde naturalmente pareciera que cada vez vivimos más acelerado, nos hace bien aquietarnos delante de ti. Tu palabra nos habla de esto, nos habla de esperarte, nos habla de la quietud. Así que te damos gracias por el silencio y te damos gracias por tu voz, que vos nos hablás a través de tu palabra, y pedimos que hagas eso, que uses a este instrumento imperfecto, pecador, para lograr cosas que solo vos podés lograr. Tomar la Biblia, que es la misma palabra de Dios, y utilizar este sermón para hablar vivo y directo al corazón de cada uno y las circunstancias de cada uno, a través de la obra del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarte a que abras la Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 17. El título de esta charla es La verdad en un mundo de mentiras. La verdad en un mundo de mentiras. Hechos 17, versículo 16 hasta el 34. Seguimos estudiando el libro de Hechos y hoy es la anteúltima predicación, ya es la octava, aunque parezca mentira. La semana que viene terminamos el libro de Hechos. Por supuesto que el libro de Hechos puede hacerse en un periodo de 2 años o más, pero elegí 9 puntos claves en el libro y hoy vamos a mirar Hechos 17, 16 al 34. No sé cuántos vieron la película La Aldea. La película La Aldea es una película de un director que tiene la característica de tener sorpresas al final. Vos pensás que es algo y termina y es algo que nada que ver de lo que estabas pensando. Es una película que comienza con una aldea, justamente, y cuando vos ves la aldea parece una aldea del siglo XIX, con costumbres y prácticas de Estados Unidos del siglo XIX. Y se habla de unos seres raros que están bordeando la aldea, que tienen como unas capuchas rojas, si no me equivoco, y hay temor de salir de la aldea y no ir al bosque, y hay advertencia del peligro de entrar al bosque por estas criaturas raras que pueden atacar, y a veces cuando hay intentos después aparece pintura en distintos lados. Y entonces sucede que hay una muerte de un niño y que una persona pide a los ancianos de la comunidad de salir a las ciudades para buscar medicamentos, y se le dice que no se puede cruzar el bosque, que es demasiado peligroso. Bueno, la película se desarrolla y hay un intento entonces de salir de la aldea y aparecen estos seres. Y la gran sorpresa, que a medida que la película se va desarrollando, es que en realidad no están en el siglo XIX. Llega un momento que logra escaparse, cruza a estos seres, que estos seres en realidad son personas de la misma comunidad, que se disfrazaban para poder mantener una mentira, y la mentira que estaban viviendo en el siglo XIX. Y muestra que una persona logra escaparse y que en realidad están en el día de hoy. Es un terreno un terreno privado, con mucha plata que se ha pagado el gobierno para que no vuele arriba con los aviones de esta zona, para mantener esta idea de que esto es el siglo XIX. Y entonces empezás a mirar todo lo que sucedió en la película con otros ojos, empezás a entender todo lo que realmente pasó, ¿sí? Durante la película venís pensando algo, quiénes serán, parece una película cuando comienza como medio sobrenatural, medio mística, pero después todo tiene una explicación lógica, de que un hombre había tenido la experiencia de tener un asesinato en su familia, y entonces quiso tratar de volver atrás en el tiempo y crear una comunidad separada, y los hijos que iban naciendo se iban inventando que esto es el siglo XIX. Y esta gente quedó de alguna manera esclava. Había muchos de los ancianos que sabían la verdad y tenían sus verdades ocultas por una mentira, ¿sí? Estaban esclavas por una mentira, y no es hasta el final que se enteran de lo que realmente es todo, y es como que el velo se levanta y se entiende, es esto, estábamos mirando mal toda la vida en la cual estábamos. La interpretación
de lo que estaba sucediendo era totalmente erróneo, basado en una mentira. Y hoy de alguna manera yo quisiera ver este tema en este capítulo de Hechos, que nosotros vivimos en un mundo donde tenemos la verdad del Evangelio, pero es un mundo de mentiras, donde de alguna manera caminamos con mentiras acerca de qué es la verdadera razón de por qué estamos acá, la filosofía de la vida, y algunos, cuando conocen, o todos cuando conocemos a Cristo, pasa eso, se levanta el velo y entendemos, estuvimos interpretando mal todo este tiempo de qué se trataba la vida, y al final entendemos de qué se trata. Quisiera mirar este tema en Hechos 17. Hechos 17 normalmente es un pasaje que nos sirve para mirar una estrategia evangelística, cómo Pablo evangeliza a las personas que no tienen un trasfondo de la Biblia. Y es un pasaje excelente para mirar eso. Pero yo quisiera que miremos específicamente cómo nosotros, que tenemos la verdad, necesitamos recordar la verdad y la filosofía de vida cristiana, ya que continuamente estamos expuestos a mentiras y filosofías erróneas. Que si bien hay un momento que cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, se nos abren los ojos, se prende la luz, y de pronto lo que habíamos vivido antes lo reinterpretamos a la luz de la verdad, como estos que estaban en la aldea que empezaron a entender todo esto era una mentira. Y eso sucede en la conversión. Sin embargo, como cristianos continuamente necesitamos recordar la verdad de la fe y necesitamos recordar cuál es la filosofía de vida cristiana, porque estamos expuestos en nuestro diario vivir a mentiras y a filosofías erróneas. Alguien dijo que si no estudiamos la cultura y los pensamientos que nos rodean, en la cual vivimos, vamos a ser propensos a caer justamente en pensar erróneamente, en vivir con filosofías erróneas en cuanto a la vida. Así que necesitamos recordar, como cristianos, esta verdad y esta filosofía de vida cristiana. Hay dos cosas que me gustaría resaltar en el pasaje. Primero, es que hay filosofías y creencias que son contrarias al Evangelio. Hay filosofías y creencias que son contrarias al Evangelio. Los hay en Atenas, y vamos a mirarlo, acá en Hechos 17, y los hay acá en La Plata, acá en Citibel. Y vos estás expuesto continuamente a esas filosofías y creencias incorrectas, erróneas. La Biblia nos da la autoridad para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, este está equivocado, este filósofo está equivocado, este filósofo está equivocado, este psicólogo está equivocado, esta religión está equivocada. Nos da esa autoridad, no porque nosotros seamos más inteligentes ni superiores, sino porque Dios se ha dado a conocer. Dios ha hablado en la Biblia y juzga todos los pensamientos que el hombre se le ocurre inventar. Y podemos con autoridad decir, esto es equivocado. Entonces, número uno, hay filosofías y creencias que son contrarias al Evangelio. Y lo que vemos en este pasaje es que tanto el que acepta la Biblia como autoridad, como el que no lo acepta como autoridad, puede estar totalmente equivocado en su manera de pensar. ¿Sí? Lo digo una vez más, tanto el que acepta a la Biblia como autoridad, hay personas en nuestra cultura que aceptan a la Biblia como autoridad a pesar de que no han creído en el Evangelio, ven a la Biblia como un libro que tiene autoridad, hasta quizás dirían que es la palabra de Dios, como el que no lo acepta como autoridad, personas de nuestra cultura, no, la Biblia es simplemente un libro escrito por hombres, puede estar totalmente equivocado en su manera de pensar. Entonces ambos grupos pueden estar totalmente equivocados en su manera de pensar. Lo que venimos mirando hasta ahora en Hechos, comenzamos en el capítulo 1, hay un versículo clave que es 1:8, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Y ese versículo es la clave o el lema del libro, que es el avance del Evangelio desde Jerusalén hasta el último de la tierra. La semana pasada hablamos de cómo involucrarse más en la misión de Dios trae privilegios, pero también trae oposición. Y vimos una primera instancia en un primer viaje misionero de Pablo de una predicación. Es más, Hechos 13, su predicación es un modelo de cómo él normalmente predicaba el mensaje en un lugar donde ya aceptaban la Biblia como autoridad. ¿Sí? Hechos 13:38, cuando Pablo está predicando,
Este pasaje fue el pasaje de la semana pasada. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os he anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Y cuando uno ve el sermón que Pablo da en Hechos 13, es un sermón dado a una persona que ya cree en la autoridad de la Biblia, en ese momento del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces Pablo en su sermón va a citar Biblia, citar pasaje tras pasaje, para mostrarles su error, que a pesar de que creían en la autoridad de la Biblia, estaban equivocados en su manera de pensar, equivocados al punto de que su destino eterno dependía de una creencia equivocada, que Pablo va a corregir. Y en este pasaje nos dice justamente que no pueden ser justificados por la ley de Moisés, que lo que les tiene que decir a ellos que creen en la autoridad de la Biblia es que no podés ser salvo, no podés ser declarado justo, Dios no te va a aceptar por cumplir la ley de Dios. Que la salvación no tiene que ver con cumplir ciertas cosas, con ser un buen religioso. Pablo predica este mensaje a los religiosos, a los que ya estaban buscando las Escrituras, pero con un objetivo erróneo, tratar de ser justificados a través de conocerlas y obedecerlas, sin entender el sacrificio de Jesús. Entonces él dice, ustedes necesitan darse cuenta que no pueden ser justificados por la ley, sino que es a través del sacrificio de Cristo que yo les anuncio el perdón de los pecados. Estas personas necesitaban escuchar eso, esta audiencia necesitaba escuchar eso. Pero en Hechos 17, el pasaje que vamos a ver hoy, si vos lo mirás, no hay citas de la Biblia, ¿sí? Pablo normalmente cita mucho la Biblia cuando predica el Evangelio. Y es muy interesante este pasaje porque no cita la Biblia. Ahora, está predicando cosas que son verdades de la Biblia. Pero en ningún momento dice, porque en Hechos dice tal cosa, o porque está escrito en tal lado tal cosa. No, ¿por qué? Porque está en Atenas. Y en Atenas no les importa el Antiguo Testamento, que era la Biblia en ese momento. Para ellos no es la autoridad, para ellos no es la palabra de Dios. Así que tanto el que acepta a la Biblia como autoridad como el que no lo acepta como autoridad puede estar totalmente equivocado en su manera de pensar. Entonces, lo que vamos a ver en Hechos 17, en el versículo 29, por ejemplo, Pablo va a decir esto. Pablo lo que va a hacer es no va a citar directamente el Antiguo Testamento, sino que va a utilizar el arte y la literatura de ellos, va a observar sus estatuas, va a citar poemas que eran conocidos de ellos, para validar sus puntos, ¿sí? En el versículo 29 va a decir, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Acaba de citar un poeta de ellos que dice que somos linaje de Dios. Ustedes mismos están afirmando que somos linaje de Dios. Y entonces va a argumentar a partir de lo que ellos afirman como verdad, su poesía, de que Dios no es un ídolo, en una ciudad que está lleno de ídolos. De que no debemos pensar que podemos adorar a Dios a través de adorar una estatua. Y los va a llamar a lo mismo, el mensaje va a ser el mismo, que el mensaje que dio con los que tienen una creencia en la autoridad de la Biblia, pero va a ser otro enfoque. Versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, es decir, este no es un mensaje solamente para los que ya aceptan la Biblia como autoridad, no es un mensaje solamente para un evangélico que no ha entendido el Evangelio realmente, o un católico que no ha entendido el Evangelio, es un mensaje para el agnóstico, para el ateo, es un mensaje no solamente para el argentino, sino para el budista, para el hindú. Dios declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, que se arrepientan. El mensaje sigue siendo el mismo. El llamado de Dios al arrepentimiento es para toda la humanidad. Ambos, en distintas maneras, el que cree que la Biblia es una fuente de autoridad y que la ignora totalmente, tienen pensamientos erróneos, que el Evangelio las corrige. Y Pablo va a corregir y confrontar con la palabra de Dios. En el pasaje que vamos a ver hoy hay unas creencias muy concretas en la ciudad de Atenas.
que eran contrarias al mensaje del Evangelio, y era necesario que Pablo interactúe con esas creencias. Y hoy también hay creencias muy arraigadas que son contrarias al Evangelio. Tanto como la persona que ya ha creído en el Evangelio, que no se da cuenta que tiene creencias de la cultura que son erróneas, como si todavía no has recibido este mensaje para tu vida. Entonces vamos a mirar la situación de Atenas más de cerca. En el versículo 16 arranca la historia y dice: mientras Pablo los esperaba. ¿Quiénes está esperando? Bueno, si mirás un poquito más para atrás, esto ocurre en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo hizo en el libro de Hechos 3 viajes misioneros. Es posible que hizo un cuarto, que no aparece en el libro de Hechos, que fue a España, porque Romanos menciona que quería ir a España. Cuando él está, al final de Hechos, está en un arresto domiciliario, termina el libro de Hechos así, pero después en 2 de Timoteo pareciera ser otro arresto. Entonces podemos afirmar que quizás hizo otro viaje más, pero este es el segundo viaje misionero, y lo último que había sucedido es que habían estado con Silas en Tesalónica y con Timoteo, después en Berea, y por la persecución se van, y Pablo se adelanta y toma un barco y va hasta Atenas. En el versículo 15 dice: los que conducían a Pablo, lo están protegiendo de la persecución, los llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Pablo siempre trabajaba en equipo. Acá tenemos una situación donde quedó por un tiempo solo, ¿sí? Entonces dice, mientras que lo esperaba, él no desaprovechó su tiempo, no es que simplemente hizo turismo en Atenas, que era un lugar fabuloso como lo es hoy, para contemplar. Su espíritu se enardecía. Hay filosofías y creencias en nuestro entorno que nos deberían entristecer y hasta enojar. ¿Sí? Hay filosofías y creencias en nuestro entorno, como lo hubo en Pablo ahí en Atenas, que nos deberían poner tristes y hasta enojar. Hay un enojo que es un enojo santo. Muy raras veces tenemos el enojo por las razones correctas, por nuestra pecaminosidad. Pero hay un enojo que es santo, que es correcto, ¿sí? No todo enojo es malo. Y esta palabra de enardecer aparece solo 2 veces. Hay una que es acá y la otra es en un contexto negativo, en 1 Corintios 13, que dice que el amor no se irrita, ¿sí? Que la idea es, en un contexto negativo, el amor, uno de los frutos es que no es el enojo por razones pecaminosas. Pero acá es un enojo, una irritación, una tristeza por la realidad de la idolatría que había en Atenas. Algunas cosas en cuanto a Atenas. Un comentarista dice que aunque Atenas había perdido hace tiempo la prominencia política, es decir, ya para el siglo I, no era lo que era antes, ¿sí? De la que había disfrutado en épocas anteriores, continuaba representando el nivel cultural más alto que se hubiese logrado en la antigüedad clásica. En consideración a su espléndido pasado, los romanos, porque ahora está Roma como gobierno en ese momento, gobernando el mundo, concedieron a Atenas el derecho de mantener sus propias instituciones como ciudad libre y aliada dentro del Imperio Romano. Se cuenta de que si vos visitabas a Atenas, era más fácil encontrarte con un dios que con una persona, ¿sí? Por la cantidad de estatuas a distintos dioses. Y esto era literalmente y estadísticamente verdad, porque la población tenía como 10.000, pero había 30.000 estatuas de dioses. Era un lugar de muchos dioses. Atenas le ofrecía amplia confirmación de lo que ya había aprendido, que en la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. La capital intelectual del mundo estaba produciendo ídolos. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces Pablo llega a este contexto, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que, así como Atenas, cada cultura siempre ha tenido filosofías de vida y creencias que son contrarias al Evangelio.
Vamos a mirar estas de cerca, pero hoy también tenemos creencias, filosofía de vida que vos estás expuesto diariamente, que es contrario al Evangelio. Necesitamos recordar, saber que esas están ahí y recordar la verdad y la filosofía de vida que hemos creído. En el versículo 17 dice que después de contemplar la ciudad llena de ídolos, esa palabra contemplar es la idea de que observó detenidamente esa realidad. Su estrategia cambia de cómo evangeliza. Él siempre iba a la sinagoga solamente cuando evangelizaba. Y acá va a ir a 2 lugares específicamente. Dice, así que discutía la sinagoga, como iba siempre, el lugar donde ya había una creencia o una búsqueda de lo que Dios había revelado en la Biblia. Y va ahí a evangelizar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Eso es lo que siempre ha hecho, pero lo que cambia es esto. Y diariamente en la plaza, literalmente la agora, es la palabra en el griego, con los que estuvieran presentes. Era el lugar donde era como ir a la universidad, donde se intercambiaban los pensamientos, donde se traía a la discusión a veces conceptos de emprendimientos, de algo de negocios, pero también se traía pensamientos nuevos. Y él va ahí y dice que hablaba diariamente. La palabra que usa es discutir. Específicamente es una palabra que el griego es dialegomai. Parecía una palabra que tenemos en castellano, ¿no? Diálogo. Y la idea es discutir, pero con razonamiento. Los filósofos hablaban de esta palabra para validar su filosofía, usaban el razonamiento, la persuasión. Esta misma palabra se traduce en Hechos 19:8, donde dice que entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, y esta es la palabra que se traduce, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. La idea también es que cuando discutía los busca persuadir con la verdad, con argumentos, de que el cristianismo es correcto y de que sus filosofías de vida son erróneas. Usa la persuasión, es una de las palabras que utiliza. También Hechos 18:4, para esta misma palabra, dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. También se puede traducir disertar. Se usa más adelante en Hechos cuando dice que al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, basta, no quiero escuchar más. Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Me trajo demasiada convicción. Entonces la idea es que Pablo está discutiendo, está disertando, está dialogando, presentando, persuadiendo con ellos. Y nuestra fe es una fe que se puede persuadir, no es simplemente una fe ciega que no tiene base sobre cosas racionales. Y esto lo hacía diariamente en la plaza. Pablo era un intelectual gigantesco, tenía la capacidad de interactuar con intelectuales de Atenas, tenía la capacidad de interactuar con los judíos más capacitados. Dios lo había capacitado de una manera especial para presentar el Evangelio tanto al judío como al griego, tanto la persona no intelectual como la persona intelectual. Menciona 2 grupos de personas, versículo 18. También disputaban con él algunos de los filósofos, porque Grecia es la capital de la filosofía, epicúreos y estoicos, 2 grupos. Los epicúreos creían que todo pasa por casualidad y que con la muerte se termina todo, no hay una vida después de la muerte. Creían en los dioses, pero los dioses no tenían nada que ver con la vida cotidiana. Eran agnósticos prácticos que creían que el placer era el objetivo final del ser humano, que el propósito de vivir, como el hedonismo, el propósito de vivir es el placer. Y que una vida simple era la vida de mayor placer. En un sentido, el fundador era un existencialista. Buscaba la verdad a través de la experiencia personal y no a través del razonamiento, que era común en Atenas. El verdadero epicuriano evitaba los extremos y buscaba disfrutar la vida para mantener las cosas en balance, pero su meta número 1 en la vida era buscar el placer. Esa era la filosofía. Hoy existe, en distinta manera, esa misma filosofía. De que yo existo, el propósito de mi vida es estar acá para tener un buen trabajo, para tener placer, para
tener una buena profesión, tener plata, tener ciertas cosas que generen felicidad y placer en mi vida. Si los epicureanos decían disfrutar la vida, los estoicos, que era otro grupo con el cual Pablo interactuaba, decían perseverar y aguantar en la vida. Los estoicos eran una secta de filósofos y ellos creían que había un ser supremo, que había muchos dioses subordinados y que el hombre tenía facultades similares a los dioses. Eran panteístas, creían de alguna manera que todo es Dios. No se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Las características fundamentales de los estoicos eran el panteísmo, el fatalismo y el orgullo. ¿Sí? Eran dos grupos muy desarrollados que habían en Atenas. Y hay dos reacciones y una oportunidad que surge como resultado de que Pablo está interactuando con ellos. Mírenlo en el texto. Algunos decían, ¿qué quiere decir este? Y de acuerdo a la versión va a variar la palabra, palabrero, ¿sí? Dice la versión mía. Literalmente, espermologos es la palabra, ¿sí? La idea era una persona que agarraba semillas, ahí viene la palabra espermo, logos, que es palabra, semillas de pensamiento de distintos autores y las mezclaba, pero no eran suyos. No tenía algo propio para decir. Entonces una reacción fue esta. La otra reacción es, otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. De alguna manera, uno pensaban que son dioses extraños que no conocemos y pensaban que eran dioses, pensaban que eran más de un dios. Y frente a estas dos reacciones surge una oportunidad. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago. ¿Sí? El Areópago se puede visitar hoy. ¿Sí? Literalmente es el monte de uno de los dioses, el dios Ares, uno de los dioses griegos. Y ahí se juntaban con frecuencia para determinar decisiones sobre la vida religiosa, moral y legal de Atenas. Y lo invitan ahí no tanto para hacerle un juicio, sino para investigar esta nueva doctrina. Lo llevan al concilio. Porque, dice, podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclama. No habían escuchado nunca habían escuchado esta enseñanza. Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Y cuando vos empezás a ver esto, parece que hay un interés genuino espiritual, y vamos a ver a medida que avanza el texto que no. A veces las personas parecen tener un interés espiritual y en realidad es curiosidad, algo nuevo que nunca han escuchado. El versículo 21 nos da más luz sobre esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Había una fascinación con lo novedoso, ¿sí? Pero una vez que ya lo dijiste, ya pasó y quieren escuchar lo próximo. La última novedad, la última noticia. Y esta era una religión nueva y les gustaba por esa razón. Porque a la gente le encantaba dialogar sobre cosas nuevas, sobre lo novedoso. El pasaje va a avanzar y Pablo va a exponer su mensaje en este contexto, que es el segundo punto que me gustaría resaltar. Primero, entonces, que hay filosofías y creencias que son contrarias al Evangelio. Lo hubo en el tiempo de Pablo, lo hay hoy. Nosotros necesitamos recordar la verdad y la filosofía de la vida cristiana que Pablo va a exponer ahora, a la luz de que estamos expuestos continuamente a mentiras y filosofías erróneas. Comienza, en versículo 22, dice entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Fíjense la estrategia de Pablo. Él estaba enfurecido con los ídolos, pero en vez de empezar su mensaje diciendo ustedes son una manga de idólatras y tienen que arrepentirse, no lo empezó así, ¿sí? Es probable también que no está tampoco elogiándolos, simplemente está haciendo una observación práctica, está arrancando con algo que los dos están de acuerdo, de que ellos tienen muchos dioses. Otra traducción es supersticiosos, noto que son muy supersticiosos.
Es más, en el Areópago no estaba bien visto el elogio, para tratar de ganarte el favor de los oyentes. Entonces lo más probable es que no es un elogio, pero sí es establecer algo que los dos podemos asentar. Yo noto que ustedes son muy religiosos, noto que son muy supersticiosos, que tienen muchos dioses. Simplemente está afirmando eso. Y entonces lo que va a hacer, va a hablar de 4 cosas en cuanto a Dios, cuanto al verdadero Dios. Y yo quisiera animarte a vos en esta mañana, que ya has creído en el Evangelio, a pensar, meditar, recordar estas 4 verdades del Evangelio. Son verdades para la persona que nunca ha entendido el Evangelio, que necesita entenderlas, pero también son verdades para vos, en medio de tus circunstancias, durante la semana, en medio de los sufrimientos que hoy quizás estás pasando, en medio de las tentaciones que vivís, en medio de las presiones, necesitas recordar estas verdades, porque vos estás expuesto a mentiras y filosofías erróneas cada día. Pablo comienza con el arte de ellos, diciendo que mientras que pasaba y observaba, versículo 23, los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y Pablo pensó, voy a aprovechar esto y voy a arrancar mi mensaje con eso. Voy a arrancar con algo que ellos ya afirman, y desde esto voy a entonces proclamar el Evangelio. Y por supuesto que hay un principio acá que podemos usar cuando dialogamos con otros que no creen en la autoridad de la Biblia, de arrancar con algo que ellos ya creen y a partir de eso conectarlo con la verdad de la Biblia. La leyenda cuenta que había una plaga terrible en la ciudad de Atenas y que había intentos de calmar a los dioses para que la plaga no continúe, y que todos los intentos fracasaron. La plaga continuaba, trataban de sacrificar a los dioses, nada funcionaba. Entonces uno de los hombres sabios dijo, bueno, quizás estamos sacrificando a distintos dioses, pero nos falta un Dios, y es ese Dios a quien tenemos que sacrificar para que se vaya la plaga. Entonces trajeron unos animales, trajeron unas ovejas y los pusieron ahí en el monte de Ares, en el Areópago, y los dejaron sueltos. Y dijeron, bueno, donde los animales paran, ahí vamos a construir un altar a este Dios desconocido. Y donde pararon, construyeron el altar, sacrificaron las ovejas y la plaga se detuvo. Y entonces quedó la inscripción: al Dios desconocido. No sabemos quién es, pero a través del sacrificio a este Dios se paró la plaga. Y Pablo va a partir de esto a anunciar el Evangelio. No va a empezar con la Escritura, porque la Biblia no tiene mucho propósito para ellos. Va a hablar, bueno, yo quiero hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. Ese es el Dios que yo les anuncio. Miren el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Esta es una declaración radical en Atenas, que hay un solo Dios que hizo todo el mundo. Entonces, una de las primeras verdades que necesitamos nosotros como cristianos recordar en un mundo de mentiras es que hay un solo Dios que es el creador de todos, de toda persona, de todos los citibilenses, todos los platenses, todos los argentinos, todos los colombianos, todos los chinos, todos los indios. Es un solo Dios, no es otro Dios. Es el mismo Dios que Él va a proclamar, que los creó a todos. Versículo 24 al 26, noten la repetición de la palabra todos. En una cultura que había un Dios para esto, un Dios para aquello, hay un solo Dios que es el Dios de todos. Noten el versículo 24 al 26, cuántas veces se repite todos, o todo. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Versículo 25, Él da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Versículo 26, y donde hizo todas las naciones. No es el Dios de los griegos, o los dioses de los griegos. No es el Dios solamente que este es nuestro Dios para los israelitas, y ustedes no tienen nada que ver con ese Dios. Es el Dios de todos, es el creador de todos. Versículo 30 al 31.
Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Versículo 31. Por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Es un Dios, nuestro Dios como cristianos no es un Dios que vos tenés tu religión y la otra persona tiene su religión y nada más. No, el Dios tuyo es el Dios que los creó a ellos. Vos adorás al Dios verdadero, adorás al Dios que creó a todos. Y necesitamos recordar eso. Necesitamos recordar que nuestra fe no es una fe entre muchas, que nuestra fe es la fe que dice que hay un solo Dios y que ese Dios se ha dado a conocer en Jesús, y es el Dios que creó a todos, y que cada ser humano necesita responder a ese Dios, no a Buda, no a Islam, sino al Dios de la Biblia, es el único Dios. Número 2, la segunda verdad que necesitamos recordar, no solamente que hay un solo Dios que es el creador de todo, sino que hay un solo Dios que es mi proveedor. El texto dice en el versículo 24 que este Dios, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Mientras que él está diciendo, literalmente se ven, mientras que él habla, se ven ahí las estatuas de los dioses. ¿Sí? Y dice, no. Este Dios que creó todos no mora en los templos. Menciona en el versículo 25, puesto que Él da a todos vida y aliento. El Dios de Israel les da vida y aliento a estos griegos que tienen una idolatría a dioses falsos. El Dios verdadero de la Biblia da aliento a la persona más atea del mundo. El Dios verdadero de la Biblia da vida y aliento a ISIS, que está matando cristianos. Dios es el Dios que provee vida a todos. Vos mismo tenés vida hoy, porque Dios te da vida. Vos no elegiste vivir, no tenés la capacidad de decidir cuándo tu corazón va a dejar de latir. No tenés la capacidad de decir cuándo vas a respirar por última vez. Vos tenés vida porque Dios te la dio. Tu próxima respiración, tu próximo latido del corazón es una gracia de Dios. Y para todo ser humano, eso es verdad. Nuestra vida, por lo tanto, no es nuestra para hacer lo que se nos antoja. Porque Dios es el que da vida a todos. Por eso Dios tiene el derecho de llamar a todos a que se arrepientan y entren en una relación correcta con Él. Job menciona que si Dios retirara su aliento, toda la humanidad perecería. Que Dios podría en un instante retirar su aliento y toda la humanidad en un segundo moriría. Dios da vida a todos, al más escéptico, al más religioso pero lejos del Salvador, al agnóstico y al ateo y a vos. Dios es el proveedor de la vida para cada persona y eso te incluye a vos. Y necesitamos recordar eso. Que mi Dios me ha dado vida, que mi Dios permite que mi corazón siga latiendo, permite que yo respire, que mi próximo aliento es por la gracia de Dios. En el versículo 28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y ahí entonces, para declarar esto que está diciendo, establece, ustedes mismos en sus poetas han dicho esto. Es un poema de Epiménides de Creta, que se puede encontrar y es más extenso, pero es una cita de ese poema que Pablo conocía y afirma la realidad de que nosotros tenemos vida porque Dios nos da vida. La tercera verdad que Pablo va a afirmar, que nosotros necesitamos recordar, no solamente la persona que escucha el Evangelio por primera vez, sino nosotros también necesitamos recordar esto, es que hay un solo Dios que es el soberano Rey. Hay un solo Dios que es el soberano Rey. No es como los dioses griegos que se pelean entre ellos, que tienen celos, que tienen más características de los seres humanos, que es un Dios, sino que hay un solo Dios que es soberano, que gobierna sobre todos.
En el versículo 24 Él había dicho, puesto que es Señor del cielo y la tierra, es dueño de todo el universo y toda la tierra. Versículo 26, de uno hizo todas las naciones del mundo. Nosotros no existimos producto de la casualidad del tiempo. Vos no evolucionaste de un mono. Darwin estaba equivocado. Es uno de los errores, una de las filosofías en nuestra cultura. Es erróneo. Vos fuiste creado a la imagen de Dios. Hay uno que Dios creó a Adán y después creó a Eva, y esa no es una leyenda. Es verdad, es lo que Dios ha dicho, es lo que Dios ha revelado. Y a través de esta persona, Dios formó las naciones para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, nos dice el versículo 26, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios es soberano de que vos naciste en el lugar que naciste. Dios es soberano que vos estés hoy acá escuchando esta predica hoy. Dios es soberano sobre todo, está en control de cada cosa. Independientemente de que hay una responsabilidad humana, de que vos tomaste la decisión de venir a la reunión hoy. Dios determinó en su soberanía que vos estés acá hoy. Cada aspecto de tu vida cae bajo la soberanía de Dios. No hay un aspecto que no escapa a la soberanía de Dios. No hay un sufrimiento, no hay una necesidad que a Dios se le escapó. Dios, si sos un hijo de Dios, ha permitido lo que llegó a tu vida con un propósito bueno, aun cuando no lo podamos ver. Dios es soberano sobre cada aspecto de tu vida y nosotros necesitamos recordar esto, de que el Dios que adoramos es un Dios que es soberano y que controla todas las cosas y toda la circunstancia de la humanidad. En un mundo que parece caótico y fuera de control, Dios está soberanamente utilizando todo para sus propósitos y para el avance final de su reinado en la tierra, en la persona de Jesús, y la extensión de su reino a través de la iglesia. Dios es soberano, nada escapa a su control. Necesitamos recordar esto en un mundo de mentiras. La cuarta cosa que observamos es que el Dios de la Biblia quiere ser tu Salvador. Quiere ser tu Salvador. Dice el versículo 27, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Que Dios puso cosas, evidencias en la creación para decir acá estoy. ¿Ves las estrellas? ¿Ves las montañas? ¿Ves el ADN del ser humano? Eso no es casualidad, eso es porque hay un Dios que creó todas las cosas y señalan a un creador. Y ese creador, Dios te dice, buscame y me hallaréis. Buscame y me hallaréis. Dios quiere ser tu Salvador. Pero también si ya es tu Salvador, Dios quiere seguir siendo tu Salvador. Que así como te salvó de la pena del pecado, Dios quiere salvarte hoy, mañana y esta semana del poder del pecado en tu vida. Dios quiere ayudarte a salvarte de los efectos dañinos de tu pecado, que te separa, que produce muerte, que produce separación en tu vida. El pasaje sigue en el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. El arrepentimiento es el camino para entrar en una relación con Dios. Reconocer que yo estoy equivocado, que soy pecador, que mi filosofía de vida es errónea, y reconocer que hay un solo Dios y que ese Dios, yo debo rendir cuentas delante de ese Dios, pero que ese Dios vino en la persona de Cristo, murió, resucitó y quiere darme vida abundante, vida eterna. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, no va a juzgar a un grupo de personas, toda la humanidad va a ser juzgada en justicia por medio de un hombre, Jesús, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres. Dios se ha dado pruebas a toda la humanidad de que el cristianismo es verdadero y todos los demás están equivocados por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es la evidencia suprema de la veracidad de que los cristianos tienen la verdad, no porque seamos algo especiales en nosotros mismos, pero porque Dios ha revelado, esto es quien soy, y he demostrado que soy el verdadero Dios a través de resucitar a Cristo.
habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. El que cree en Islam tiene que arrepentirse por su creencia en un falso Dios. El judío necesita arrepentirse de su rechazo de Jesús como el Mesías, de no reconocer que Jesús es el Mesías, y de su confianza en sus obras. El católico necesita arrepentirse de su creencia en una religión de obras. El hindú necesita arrepentirse de su hinduismo, de su panteísmo y su politeísmo. El agnóstico, común en Argentina, necesita arrepentirse de su indiferencia hacia el Dios verdadero. El ateo necesita arrepentirse de su ateísmo y su negación en su necedad del único Dios verdadero. El pluralista, el que dice que todos los caminos llevan a Dios, necesita arrepentirse de su arrogancia y de su supuesta ingeniosidad humana. El naturalista necesita arrepentirse de su confianza en una filosofía falsa en cuanto a cómo uno llega a la verdad, que la única manera de llegar a la verdad es a través de la ciencia. El supuesto evangélico tiene que arrepentirse de su confianza en la religión y las supuestas experiencias místicas. Necesita creer en el evangelio puro y verdadero de Jesucristo. Necesitamos recordar estas verdades. La filosofía de la vida cristiana es radicalmente distinta a lo que nos rodea. Hay filosofías y creencias que son contrarias, en el tiempo de Pablo y hoy también. La verdadera filosofía de vida es esta. Esto es lo que quiero que recuerdes en esta semana. Cuando te levantás mañana y abrís tu Biblia y empezás tus pensamientos con la palabra de Dios, que Dios es mi creador, que Él es el que me da cada latido y cada oportunidad de respirar, que Él es mi soberano Rey y que Él es mi Salvador. Si vos nunca has recibido a Dios, a Jesús, como tu Salvador personal, Él quiere salvarte de tu pecado, quiere removerte de esta ceguera que la Biblia dice que tenemos, como las personas que estaban en la aldea, que veían las cosas de una manera, pero estaban equivocados. La Biblia dice que estás equivocado, te lo dice sin anestesia, y que necesitas reconocer tu necesidad de un Salvador, y que Él te ama, murió por vos, resucitó para darte vida eterna, y que te ofrece el perdón de tus pecados, te ofrece una vida abundante y eterna con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos habla acerca de la verdad en medio de un mundo de mentiras. Ayúdanos en la semana, Señor, a darnos cuenta lo relevante que es esto, de ponernos los lentes de las Escrituras para mirar todo en la vida, nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, nuestra crianza, nuestros desafíos económicos, nuestro dolor, nuestra confusión, nuestras dudas, que la podemos mirar a la luz de este filtro, de que vos sos el creador de todas las cosas, de que vos nos das cada latido de corazón, de que nuestra vida no es nuestra para hacer lo que queremos, de que vos sos soberano, nada llega a nuestra vida que vos no hayas permitido, y de que vos querés salvarnos por primera vez, pero también si somos tus hijos, salvarnos mañana, hoy, esta semana, del poder dañino de nuestro pecado. Así que queremos venir a vos, reconociendo estas verdades, renovando nuestra mente en un mundo donde estamos expuestos a mentiras continuamente. Pedimos tu ayuda para hacerlo en el nombre de Jesús.